Y este programa llega a ustedes a nombre del Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Tengan todas y todos bienvenidos como siempre a su programa Café en la Mañana, hoy miércoles 18 de septiembre del año 2024, listos como es habitual para llevarles lo que es noticia a esta hora y se sigue generando importantísimas informaciones. El día de ayer se llevó una importante sesión donde se siguen dando a conocer detalles de lo que ocurrió o lo que ocurre en nuestro país con estas acciones de fascismo y terrorismo en contra del pueblo venezolano. ¿Cómo está, señor Caballero? Muy bueno. Así es, muy buenos días, Selma. Y efectivamente, el día de ayer ha habido, recuerden ustedes, una invitación que se le había extendido al vicepresidente de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, para destacar y ampliar más los detalles sobre las acciones que se han venido ejecutando desde los órganos de seguridad para abortar, ¿no?, estas intenciones de grupos de la extrema derecha. El día de ayer se han dado a conocer justamente, miren, durante lo que fue su participación y su exposición, donde detalló, bueno, muy bien, y vaya que sí, los elementos de esto, dio a conocer que en ese mismo momento se estaba deteniendo a un ciudadano de nacionalidad norteamericana en actitud sospechosa y que posiblemente también dé mucho que aportar a todas estas investigaciones. Lo cierto del caso es que se siguen dando más detalles de lo que son estas acciones que pretenden desestabilizar a nuestro país por grupos de la derecha radical, tanto nacional como internacional, que también tiene incidencia, ya lo ha denunciado el gobierno bolivariano. El ministro de Interior, Justicia y Paz era bien enfático al destacar, y según las investigaciones que se siguen adelantando por nuestros cuerpos de seguridad que están implicados en todas estas acciones, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de España, en función a todo lo que se ha recogido, a todas las averiguaciones que se han hecho, a las personas que han sido detenidas, están declarando y están haciendo esta articulación pertinente para lograr con la detención de más personas que pudiesen estar involucradas. Se habla de otra persona estadounidense detenida, señor Caballero, se habla también de más armas incautadas que en su momento se van a seguir dando a conocer en función a lo que pretendía ser la desestabilización de nuestro país, el magnicidio del presidente de la República, Nicolás Maduro, y por supuesto también asesinatos a personeros del gobierno como el propio ministro Diosdado Cabello, también nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez Enotre. En fin, crear un caos en nuestro país. Y como le decimos siempre, aquí no se iba a distinguir en que si usted es chavista o es opositor, aquí iban en contra del pueblo venezolano. Vamos a presentarles entonces a ustedes este material de lo que ha sido la presentación, la disertación, la información valiosa que ha aportado el vicepresidente de Política, Seguridad Ciudadana y Paz. Vamos a escucharlo. No hay bombas, solo mata chavistas. Esos fusiles no usan balas, solo mata chavistas. No, a ellos no les importa absolutamente nada. Vean lo que hacen en Palestina. Bombardean un hospital, una escuela, un refugio. No, es que ahí había un supuesto terrorista. Y lo que hacen es matar niños y asesinar niños. Y nadie dice nada. Y menos hacen. Tenemos que preservar la paz de nuestro país. Yo creo que nuestro pueblo votó el 28 de julio por la paz. Bueno, así es, lo destacaba entonces el ministro Diosdado Cabello y bueno, lo decíamos ya hace minutos, siempre lo reiteramos. Fíjense, aquí no van a distinguir si es chavista, si es opositor, si es niní, aquí van a ir en contra de un pueblo para lograr la supuesta libertad de la cual ellos hablan. Ellos no se van a frenar, porque estábamos hablando de armas de guerra, estamos hablando más de 400 fusiles que se incautaron en la primera acciones que se dieron a conocer, pero hay más armas que se han incautado. ¿Ustedes creen que esas armas solamente iban a ser utilizadas para determinar al chavista o al no chavista? Esas armas van en contra de todo el poblado de Venezuela, toda la población venezolana. Hay que estar bien atentos, hay que tener mucha conciencia. Y ahí, a propósito de esto y esta denuncia que sigue haciendo Venezuela, hay detalles que recoge la página de Últimas Noticias en su versión digital. Vamos a leer justamente el titular.
donde se amplía el detalle esta nueva captura de este ciudadano de nacionalidad estadounidense. El titular dice de la siguiente manera: capturan otro gringo vinculado con plan conspirativo. Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, informó que fue detenido otro ciudadano norteamericano vinculado con el plan conspirativo contra la nación. Le hacíamos seguimiento, tomaba fotos a unidades militares, estaciones eléctricas y entes del Estado tras la coartada de ser un turista, dijo durante su intervención en la plenaria de la Asamblea Nacional de este martes, a donde fue invitado para exponer los avances de la investigación tras la alerta sobre un plan terrorista con el uso de granadas y explosivos en el país. Se llevó a cabo la investigación que conllevó a la captura de 3 ciudadanos. Cabello aseguró que 3 detenidos, o que los 3 detenidos anteriores, a los que han pretendido llamar turistas, están resguardados en un lugar seguro. Nosotros respetamos los derechos humanos, acotó. Bueno, ahí está, importante. Y esto es interesante lo que dice el ministro Diosdado Cabello, porque en algunos medios de comunicación, analistas han querido decir, no, ellos estaban allí, eran unos turistas, ellos estaban haciendo vacaciones, y ya hay medios de comunicación, inclusive internacionales, hay otra de nacionalidad extranjero, que no es norteamericano, Checo, que era un reservista, que ha trascendido que era un reservista, y es decir, hay bastantes de la brigada, elementos. no sé qué, de paracaidistas en la República Checa. Sí, bueno, fíjense, esta es una matriz que quieren crear y que quieren generar diciendo que estas personas pues eran turistas, que estas personas nada tienen que ver con un intento de golpe de Estado o de terrorismo en contra de nuestro país. Pero entonces uno se pone a analizar, uno sabe cómo actúa la CIA, uno sabe cómo actúan estos organismos de inteligencia que le crean perfiles falsos a las personas para posicionarlas y para hacerlas entrar. Casualmente revisábamos la cuenta del supuesto turista checo. Él había abierto esa cuenta en el año 2021, señor Caballero, y mostraba, ¿no? Viajes de turismo. Luego no publicó más y vuelve a publicar ahora en febrero de este año, ¿no? Entonces causa suspicacia, entonces era como una necesidad de mostrar soy turista, soy turista, soy turista, soy turista, ¿ah? Para lograr estas acciones que se están viendo ahora. Pero es que no es nada más que se detienen a estas personas, es cuando se hace la triangulación, cuando se hacen las investigaciones de fondo, se determina que efectivamente estas personas extranjeras tienen que ver con estos actos de magnicidio, tienen que ver con estos actos terroristas en contra del pueblo venezolano. No es una cosa aislada, no es que ay, no, por ser turista te agarro. Sí, más bien Venezuela está abierta al destino turístico de las personas extranjeras que vienen a nuestro país, son recibidas, son atendidas. Siempre ha sido así, pero en este caso va más allá y en la investigación se da a conocer, se tienen estos antecedentes. De hecho, la persona que fue detenida estadounidense que contaba el ministro Diosdado Cabello, esta persona que fue detenida, la última, el día de ayer que fue anunciada, persona tiene fotografías de lugares estratégicos de nuestro país, lugares estratégicos, sistemas eléctricos, estaciones de servicio, o sea, lugares estratégicos. Eso no es turismo. Entonces hay que estar bien atentos a esas informaciones. Bueno, ayer nuevamente lo reiteraba el vicepresidente sectorial, el ministro Diosdado Cabello. Él decía precisamente eso. Aquí no se están o no se detienen a las personas por ser extranjeros. Aquí se detienen a las personas extranjeras por cometer presuntamente delitos en nuestra patria. Vamos a escuchar. Crear el caos que hicieran ellos. Nosotros estamos obligados a crear la paz para todos y para todas. Quienes tengan dolientes, desde esta asamblea, si me lo permite, señor presidente, quienes tengan dolientes, porque son naturales de su país, aquí están seguros, ellos nos están diciendo todo. Van a pagar ante la justicia los crímenes que cometieron y los que se proponían cometer aquí en Venezuela. Nosotros no perseguimos al ciudadano estadounidense, no. Aquí nosotros no perseguimos a un ciudadano checo, no. Pero si un ciudadano estadounidense está metido en una conspiración para hacerle daño a nuestro país, tenga la seguridad que nosotros vamos por él.
Bueno, ahí está, lo ha ratificado el vicepresidente sectorial de seguridad, el tema de que, bueno, han querido hacer pasar a estas personas como turistas y como ya lo decía Gemma, en los perfiles se da cuenta uno y justamente los órganos de seguridad que estaban en otras acciones, ¿no? Y sigue esta investigación, decía por cierto también el fin de semana el ministro Diosdado Cabello que se escondían también, utilizaban otros nombres, seudónimos o se escondían detrás de grupos religiosos. Cuando se abordó el tema de los centros penitenciarios y se detectan varias de estas personas que estaban allí operando con ellos, bueno, se escondían detrás de supuestos movimientos religiosos para tratar de resguardar, ¿no? Y de que no hayan sido, o de evitar que fueran identificados. Fíjate, otro de los puntos importantes a los cuales se ha hecho referencia, que no viene de ahorita, de esta investigación que está siendo reciente, sino que viene ya de muchos meses atrás, tiene que ver con la participación activa de las redes sociales en toda esta patraña que se cierne en contra de nuestro país, en contra de Venezuela. No es para nadie un secreto, los fake news, también el posicionamiento de falsas informaciones para generar matrices falsas de opinión en contra de Venezuela. Bueno, uno de los influencers argentinos que está de visita en nuestro país, mira, él dijo, yo voy a ir directamente a Venezuela, a conocer la realidad de Venezuela, a ver si realmente lo que yo veo a través de las redes sociales es la realidad que aquí se vive. Evidentemente, él al llegar a nuestro país se ha encontrado con una realidad totalmente distinta a la realidad que se muestra en las redes sociales. En este sentido, él ayer tuvo una importante intervención en la Asamblea Nacional, fue un invitado especial porque él hablaba y él decía, mira, lo decía como con mucha pasión, él decía, mira, yo tengo la necesidad de decirle a ustedes, venezolanos, que no caigan en el juego de las redes sociales, de los algoritmos, incluso él se ponía como ejemplo, él decía, yo lamentablemente caí en esto, pasaba 18 horas pegado al teléfono, hacía 40 videos diarios por la necesidad de tener seguidores, de tener like, y esto no es la vida no es acá. La vida está tras este teléfono, la vida real, la verdad verdadera, lo que se vive diariamente. Entonces él hablaba y él decía justamente eso, señor Caballero, el tema de los algoritmos que pretenden posicionar información que no es real y eso se está usando mucho y está siendo una de las puntas principales de lanza con las redes sociales, con esta derecha radical. Vamos a escuchar qué dijo este muchacho. Diego, el nombre es Michelo 2.0, pero su nombre es Diego Suárez, él es influencer argentino. Vamos a escuchar. Los invito a los jóvenes, a ustedes también, porque esto es una guerra digital, estos son fusiles digitales, cada fake news, cada mentira, son balas, misiles que están entrando acá en su hermosa república que tanto demonizan, que yo mismo lo veo con mis ojos. Y si uno se queda callado, lamentablemente otorga. Por eso hay que muchos jóvenes que piensan que este gobierno de Venezuela que ganó democráticamente electo es una dictadura, que en las calles es Gaza, que se comen a los perros, a los gatos, la gente está, ¡ay, Venezuela, oremos por Venezuela! Y yo preguntándole un salario a un trabajador de la calle que vendía licuado, me dice, ganamos entre 300, un poquito más, un poquito menos de dólares semanales. O sea, ganan lo que un argentino gana en un mes, una semana acá. Pero simplemente eso. Vean lo que pasó en Brasil. La justicia, ¿qué hizo con Elon Musk? Le obligó a poner una sede legal. ¿Saben por qué es importante eso en el país si quieren operar? Yo perdí una cuenta de 26 millones de seguidores que me la gané trabajando 16 horas por día, 3 años, por decir la verdad de Venezuela. Ahí me di cuenta que la meritocracia a ellos no les importa, solamente imponer un mensaje fascista. Bueno, ahí está conocido creador de contenido como Michelo 2.0. Sí. Y bueno, esto es una batalla sin duda. Él hacía una disertación bien interesante sobre lo que son el papel de los medios de comunicación y decía, y él se refería al caso de Argentina, él decía cómo a partir de un móvil, de un celular, se han impuesto, ¿no? O se han intentado imponer realidades, matrices, vender, elementos y cómo justamente es lo que está ocurriendo en Argentina, lo que está haciendo como proyecto el señor Milei, y hablaba de llevar la verdad. Él decía cómo comenzó esto, ¿no? Él habló de ver su realidad luego de la pandemia. Él comentaba que él era estos circenses, estas personas de calle, artistas de calle, y bueno, cómo fue evolucionando y llegó a ser creador de contenido. Mira, importante, él dice, yo vengo del futuro, haciendo alusión a que lamentablemente Argentina está pasando por un momento muy duro porque se dejaron llevar por las redes sociales, por el posicionamiento que en su momento tuvo el señor Milei, que es
gracias a ese manejo de las redes sociales, él ganó la presidencia en Argentina y ahora se la están viendo muy duro. Entonces, mucha gente que en su momento votó por el señor Milei se arrepienten hoy por hoy porque dicen, caramba, esto no fue lo que nosotros pensábamos que iba a ser, y ahora el señor Milei, bueno, está arrasando lamentablemente con Argentina y con su pueblo. Bueno, eso es un mensaje o un llamado de conciencia que tenemos que tener todas y todos al uso de las redes sociales, al consumo también, tanto al uso como al consumo, porque uno tiene que usar las redes sociales de manera consciente, pero también uno tiene que consumirlas de manera consciente, porque muchísima información que está acá, muchísima, la mayoría, diría yo, no es real. Entonces uno tiene que tener la conciencia y saber lo que es real acá y lo que no es real. Mira, 11, 15 minutos, señor Caballero. Vamos a la pausa y presentamos a nuestro invitado. Se trata Que sí es real. ¿Ah? Que sí es real. Mira, Ángel Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional. Ayer fue bien interesante porque durante, o luego al término de esta comparecencia del vicepresidente sectorial Diosdado Cabello, decía el doctor Jorge Rodríguez que, bueno, en principio se pensó que iba a poder ser solamente una disertación, presentación de esos resultados preliminares de la investigación, pero hay que seguir avanzando y justamente daba una tarea a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional para también avanzar en ese debate, llevar la información justamente a sus territorios. De eso hablaremos a la vuelta. Mira, así es. No se está hablando de cualquier cosa, se está hablando de un plan terrorista en contra de Venezuela. Un ataque sin precedentes. Como lo decíamos ayer, señor Caballero, nunca antes en la historia del mundo, bueno, eso también lo vamos a estar comentando con nuestro invitado, yo creo que se había visto tal ataque de mercenarios en contra de un país, en contra de un presidente, a Vox Populi abiertamente, y que la comunidad internacional no diga nada. Entonces, eso vamos a estarlo analizando con nuestro invitado y también evidentemente todas estas acciones que se están llevando a cabo, el tema de la repercusión petrolera. Nuestro invitado es experto en materia petrolera, vamos a estar hablando de eso y más, porque todos sabemos, y lo decía el presidente, esta es la joya de la corona, somos el país con mayor reserva de petróleo en el mundo. Por ahí siempre vienen los tiros. 11, 16 minutos de la mañana, por todas nuestras redes estamos a su total disposición. @Café en la Mañana transmitiendo en vivo. Pausa cortica, no se aparte, ya venimos. Ya venimos. Amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana. Ya nos encontramos con el diputado Ángel Rodríguez, diputado a la Asamblea Nacional, y es que queremos conversar con los diputados temas interesantes. Ayer se llevó una disertación interesante por parte del vicepresidente sectorial Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, dando detalles de lo que son estos actos de terrorismo en contra de nuestro país, actos que ya han sido develados. Hay personas detenidas, tanto personas de nacionalidad estadounidense como checa, y se sigue ahondando, española también, y se sigue ahondando en esta investigación. Quisiera su postura en relación a estas acciones que está llevando el Estado venezolano y con el comportamiento que ha tenido la comunidad internacional. Bueno, primero darles las gracias a ustedes por la invitación y segundo, ayer el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, un poco le esbozó al país, que lo ha venido haciendo ya reiteradamente, cuál era el plan, el modus operandi, los involucrados, tanto internacionales como nacionales, y un conjunto de elementos que indican que hay, digamos, factores que están financiando esa actividad en el país. Yo creo que tiene que ver mucho con la manera, cómo ha logrado el presidente Nicolás y cómo ha logrado el pueblo venezolano, la Unión Cívico-Militar, anteponerse a todo lo que ha sido el ataque al país, ¿no? Nosotros con esa agresión, con ese bloqueo, hemos logrado un desarrollo y un crecimiento que está por el 8% según instancias internacionales, instituciones que hacen esas mediciones a nivel internacional. El que nos daba menos crecimiento era el Fondo Monetario Internacional y hablaba creo que de un 4 o un 5% de crecimiento. A pesar de todo eso, hay que buscar la manera de quebrar ese proceso, de entorpecer, porque una de las variables que te permite el desarrollo de cualquier proyecto o actividad económica es la tranquilidad, es la paz, ¿no? Es la estabilidad política del país. En consecuencia, eso lo hemos logrado a pesar de todo y hay que buscar la manera de ver cómo eso que hemos logrado
se quiebra, se interrumpe, se perturba, se sabotea. Y yo soy del criterio en que vamos a seguir observando ese tipo de acciones, ¿no? Vamos a seguir observando grupos de esas características donde han armado y han financiado bandas de criminales nacionales. Inclusive, nosotros vimos el mes pasado cómo las unidades colombianas, ¿no? de esas unidades militares que se han formado en ese país, cómo fueron a hablar con ellos para que se involucraran en este proceso venezolano y dijeron que no. Entonces, creo que Diosdado ayer, nuestro ministro, cumplió un papel importante de informar a nivel nacional e internacional, más todavía desde la Asamblea Nacional, todo lo que viene sucediendo. Esa es una actividad en función de enrarecer el clima político, de perturbar el desarrollo de la nación, y más allá de gente que estemos con el gobierno o no, nos interesa es que nos unifiquemos en lograr la paz, el desarrollo y el bienestar de todos los venezolanos. Por eso hay que hacerle un llamado a todo el mundo, a todos los sectores, a todos, inclusive factores que se oponen a nosotros electoralmente. Hay que hacer un llamado a que por esa ruta no vamos para ninguna parte. Por esa ruta, ¿qué país le vamos a entregar a las futuras generaciones? Ahora bien, diputado, justamente usted ha hablado acerca de un encuentro con los distintos actores políticos y, digamos, instancias de la sociedad de nuestro país. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la oposición dentro de la Asamblea Nacional conocidas a estas graves denuncias, además con elementos ya de pruebas contundentes y donde Venezuela ha exigido respeto? Porque ayer comentábamos y uno se pregunta, ¿qué pasaría si desde Venezuela, por ejemplo, un grupo de personas, mercenarios, hacen un pote, comienzan a hacer una campaña mediática para asesinar al presidente de los Estados Unidos? Y sentimos que desde el propio gobierno de los Estados Unidos no dio una acción contundente ni siquiera de investigación contra estas personas. Mira, yo creo que la oposición democrática que está en la Asamblea Nacional ha jugado un papel importante en la estabilidad política y nacional. Esa gente está allí con más de 20 diputados porque tiene electores, tiene base social. Y hemos observado sus opiniones al respecto. Están en contra de las sanciones, están en contra de esas acciones militares. Hemos observado, digamos, una posición democrática de esos factores. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Política Exterior, Timoteo Zambrano, asumió la reunión de su comisión avalando la propuesta de la Asamblea Nacional de de elaborar un acuerdo que permita rechazar la posición del Congreso español. Y Timoteo Zambrano no es un militante del PSUV, es un hombre digamos, de esas fuerzas democráticas que pululan allí en la oposición venezolana. Es una fuerza que está electoralmente contraria a nosotros y tiene una posición política de defensa de la nación, de defensa de la democracia y de defensa del desarrollo y del futuro del país. Diputado, le pregunto a usted su posición también en relación al silencio cómplice, se pudiese decir, por parte de la comunidad internacional. No hemos visto pronunciamiento, por ejemplo, de la OEA, el señor Almagro, que tanto habla de Venezuela, o del señor Borrell, la Unión Europea, no hemos visto de la ONU, no hemos visto un pronunciamiento concreto ante estas graves denuncias del gobierno bolivariano, donde abiertamente están las pruebas, donde se dice que iba a haber un magnicidio en contra del jefe de Estado venezolano, también el asesinato a dirigentes políticos de nuestro país, y también se muestran las armas que han sido incautadas. El silencio cómplice de la comunidad o la llamada comunidad internacional, y también, por supuesto, de los gobiernos de España y Estados Unidos, que hacen caso omiso, ¿no?, a estas denuncias que ha hecho el Estado venezolano. Mira, Fidel Castro denominó a la OEA el Ministerio de las Colonias, y por algo lo dijo en aquel tiempo, y todavía. El hecho, eso que tú acabas de decir, de que no hay un pronunciamiento en función de rechazar acciones de esas características, es porque esas instancias están subordinadas totalmente al imperialismo norteamericano, a las políticas norteamericanas. Están, digamos, son brazos políticos, ejecutores institucionales de
la dominación hacia los países del continente latinoamericano y caribeño. Son instancias que nunca van a abogar por la independencia y la soberanía de las naciones del continente latinoamericano y caribeño. No, todo lo contrario. Son instrumentos para tratar de revertir todos esos procesos que se vienen sucediendo en el continente y en el mundo. Por ejemplo, Europa. Europa está totalmente subordinada a la política norteamericana, desde el punto de vista de las decisiones en política exterior, están subordinadas. Avala lo que tiene que ver con el enfrentamiento con China, avala lo que tiene que ver esa guerra que se viene desarrollando con Ucrania-Rusia, y avala cualquier política que vaya en contra del país, de Venezuela y de cualquier otro país en el continente latinoamericano y caribeño, a costa de las necesidades de su población. A Europa le convenía que Rusia siguiera suministrándole el petróleo y el gas necesario a precios muy por debajo de lo cual se lo está vendiendo en estos momentos Estados Unidos. ¿Y quién paga esa factura? El pueblo europeo, en esas diferentes naciones subordinadas a esa política exterior. Entonces, no podemos esperar otra cosa que el silencio cómplice, como tú lo acabas de decir, Michelle, de que no dicen nada, no van a decir nada, así nosotros, esos tipos, a lo mejor, esos que están detenidos, van a aparecer en videos diciendo a qué vinieron. Y aún con todo eso, nadie va a decir nada. Y el Departamento de Estado, como lo acaba de hacer, va a seguir negando que tiene a un hombre de sus fuerzas especiales activo, no es que está jubilado, no es que está retirado, no, activo en la Fuerza Armada estadounidense, tratando de ver cómo genera y construye equipos de asalto y de agresión y de asesinato del presidente de la República. Como ocurrió con la Operación Gedeón, como le ocurrió con el magnicidio en el ¿Te mes de acuerdas agosto del de jefe de Estado, que todo lo banalizaron y la dijeron que finca era de Actari, mentira, ¿te ¿no? acuerdas? Exacto, desde la finca de Actari, que dijeron que eso era mentira por parte, eso era un show del Fake. gobierno, y después se dieron a conocer las pruebas. Así es. Mire, diputado, vamos a hacer una pausa. Hay también otros temas que seguir abordando que están relacionados intrínsecamente con esto, que uno tiene que ver, por ejemplo, con la producción petrolera y cómo se está haciendo un lobby para que Estados Unidos le retire a Venezuela la licencia. Por ejemplo, en el caso de la Chevron, también se ha hablado de que hay presiones de la propia ExxonMobil, que está, recuerden ustedes, tratando de explorar en aguas o en territorio que le pertenece a Venezuela desde Guyana. Vamos a la pausa. Así es. Ya venimos, no se aparten. Bueno, seguimos en su programa Café en la Mañana conversando con el diputado Ángel Rodríguez y sobre este tema tan importante, lo que siguen siendo estos planes de la extrema derecha para generar violencia en nuestro país. Y le dejamos una pregunta al aire, tiene que ver justamente también porque en este marco igualmente han habido amenazas y hay una especie de lobby internacional para que Estados Unidos elimine, levante o quite la licencia para la exploración y explotación de petróleo de empresas, y se ha hablado justamente de Chevron. ¿Qué opina usted al respecto? Mira, para uno poder opinar allí tiene que darse cuenta que está sucediendo a nivel energético mundial. Hay una inestabilidad en el mercado internacional energético promovida o digamos, inherente a la situación económica mundial, a
a las potencialidades que se han visto disminuidas en Estados Unidos, en China, de su economía y en otros países importantes. Hay, digamos, factores fuera de la OPEP que han aumentado la producción. La OPEP iba a aumentar la producción y la detuvo por la inestabilidad que se está generando en el mercado mundial, la confrontación en el Medio Oriente, la guerra con Rusia, Ucrania y el apoyo tácito de Occidente a ese conflicto. Eso ha perturbado en términos generales lo que tiene que ver con el mercado. Las elecciones en Estados Unidos son factores que determinan que se les hace cuesta arriba quitarle la licencia a empresas que le están suministrando petróleo directamente a ellos, ¿no? Están minimizando porque, o sea, se pone el galón de gasolina a 3, 5 dólares, eso genera una crisis importante y el que está gobernando va a salir perdiendo. En consecuencia, en estos momentos no creo que pudiera quitársele la licencia a una o a varias de esas empresas que a nivel internacional están surtiendo ese recurso tan importante. Por ejemplo, España recibió en el segundo trimestre del 2024 de este año 5 millones de toneladas de petróleo, ¿no? Entonces, más que el trimestre anterior. Entonces, una cantidad importante allí. Sí, entonces ese es un recurso muy necesario para la estabilidad económica de cualquier nación, y una nación como España, un país como Estados Unidos, los países de Europa, a lo mejor de allí se están surtiendo de alguna manera. Yo dificulto que le vaya a quitar la licencia y vaya a generarle una crisis a Repsol, donde Repsol tiene uno de los campos más importantes de gas, 150.000 millones de pies cúbicos produjo ese campo de gas que tiene hoy Repsol. Y nuestra vicepresidenta se reunió recientemente con ella. Y la vicepresidenta le hizo una visita institucional a la junta directiva de Repsol que existe aquí en el país. En términos generales, más allá de la inestabilidad del mercado, yo creo que las necesidades energéticas son, digamos, van a seguir siendo muy infinitas en esos países por su desarrollo y por las necesidades y por las circunstancias inclusive climáticas, porque a la hora de esas nevadas, de esos fríos que suceden en Europa, tú necesitas la calefacción y eso es combustible, eso es diésel, eso es gas, etcétera. Entonces yo dificulto que esa situación se vaya a ejecutar en estos tiempos. Diputado, y le pregunto, evaluando el panorama político actual en nuestro país, en el mundo, y la pretensión, ¿no?, desde afuera de tratar de desestabilizar el clima de paz que hay en Venezuela, ¿cómo se maneja en este sentido el tema petrolero en Venezuela? Es decir, la cantidad de petróleo, cómo seguimos avanzando nosotros. ¿Tiene alguna afectación? ¿La situación política actual tiene alguna afectación en nuestra producción petrolera? ¿Cómo se evalúa eso? Mientras hay un factor que lo acabamos de hablar, que es el hecho de las licencias, ¿no? O sea, paralizar la producción que tienen empresas internacionales en el país es minimizar la producción en términos generales nuestra, ¿no? Nosotros estamos oscilando entre 950.000 barriles diarios a 1 millón de barriles. Y por lo que uno viene Nos mantenemos ahorita en esa... Sí, y Emma, nosotros este año yo creo que podemos sumar 100, 200.000 barriles diarios, por lo que uno viene observando. ¿Se va a sobrepasar la meta del millón? Sí, yo creo que sí, estamos en condiciones de eso. El país desde julio ha firmado de 23 a 27 convenios internacionales en este año. En materia petrolera. En materia petrolera. O sea, el factor importante es que nosotros tenemos la suerte de contar con esa reserva inmensa, tanto en petróleo como en gas. Las necesidades energéticas del mundo, aún estando la inestabilidad en el mercado, van a seguir creciendo. Hay instituciones energéticas que dicen que el marcador nuestro, el Brent, a nivel internacional, el marcador mundial, que es el Brent, va a llegar a $80 finalizando este año, en diciembre.
producto de esas necesidades. Entonces, yo creo que las circunstancias políticas, todo lo contrario, han reafirmado, han valorizado lo que es el trabajo de nuestros técnicos, ingenieros y trabajadores petroleros, que ha permitido que, a pesar de las sanciones, a pesar de los ataques a la industria petrolera, nosotros hemos logrado mantener y crecer en la producción. Y yo soy bastante optimista en ese aspecto, porque a la Comisión están llegando fondos de inversiones, están llegando empresas transnacionales de Estados Unidos, de Europa, siguen llegando, de Asia. Hoy por hoy siguen llegando inversiones extranjeras. Empresas, sí. Y sigue uno coordinando con el Ministerio de Energía y Petróleo todo lo necesario para que se atiendan esas necesidades. Inclusive, nosotros tenemos de vencimiento ya, tiene más de 20 años, empresas mixtas, ¿no? Donde hay socios internacionales. En la gran mayoría, más del 90%, han ratificado su participación en esas empresas mixtas, ¿no? Todo eso pasa por la comisión, han pedido ampliación de sus áreas geográficas, ¿no? En el sentido de que, bueno, lo que tenían ya viene en declive, necesitan otros campos, y el Estado venezolano, a través del ministerio, le ha cedido a esos campos, y un ejemplo de eso es la empresa española Repsol en Petroquiriquiri, ¿no? Que tiene un campo ahí bien importante y tiene una expansión territorial importante de otros pozos nuevos en el país. Eso es un indicativo de las necesidades y que el sector internacional va a seguir, porque no es lo mismo tener una relación de explotación de recursos petroleros con un país que no tenga las reservas que tiene Venezuela. Ahora, diputado, ya para cerrar, ya no estamos en el tiempo, quería preguntarle, ¿Venezuela ya ha superado, digamos, la afectación por las sanciones en la producción petrolera, en la industria? ¿Ya se ha superado, se ha adaptado? Acuérdate que nosotros estábamos por el orden de los 3 millones y eso nos afectó. Vamos a un proceso de crecimiento. Yo soy del criterio en que este año estamos en condiciones de llegar a 1.200.000 barriles. Hay quien dice que no, pero yo vengo observándola de cerca lo que viene sucediendo en el país y lo que viene sucediendo en esa área económica específica con los inversionistas y los fondos de inversiones que están llegando al país para asociarse con venezolanos y desarrollar esa actividad. Los hemos venido derrotando porque acuérdate que el objetivo era una paralización total de la industria y generarnos a nosotros una crisis más profunda de la que hemos pasado. No se ha logrado, ahí han salido derrotados esas políticas y hoy podemos decir que nosotros tenemos un franco crecimiento continuo en nuestra producción petrolera. Gracias. Muchísimas gracias, diputado Ángel Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional. Por cierto, uno leía informaciones por allí donde decía que el presidente de San Vicente y las Granadinas decía que la única presidente o la única persona que puede darle estabilidad en materia petrolera a CARICOM y al Caribe era Nicolás Maduro. Lo decía en estos días, hace como 2 días lo decía. Gracias, diputado, Gracias, por haber estado con nosotros. Ángel Rodríguez, mira, 11:46 minutos de la mañana. Vamos a establecer una pausa cortica, no se aparte, a la vuelta más de su programa Café en la Mañana. Amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana. Mira, 11:48 minutos de la mañana. Y queremos presentarles una información que desde temprano está corriendo a través de las redes sociales. Y es que se ha filtrado una carta que fuese enviada por el señor Edmundo González Urrutia al doctor Jorge Rodríguez. Pero vamos a remitirnos al portal Alberto News. Él es el que ha publicado esta información. Mira, dice de la siguiente manera. Sí, hay varios aspectos y vamos a tocarlo. Entre ellos, en la nota señala que... Edmundo González acata decisión del Tribunal Supremo de Justicia que convalidó triunfo a Maduro tras firmar acuerdo previo a su exilio en España. Esto es el documento que ha destacado acá el portal de Alberto News y dice así: el líder opositor venezolano y candidato presidencial Edmundo González firmó un acuerdo con la administración de Nicolás Maduro previo a su salida a España el pasado 8 de septiembre.
Según fuentes opositoras en Madrid, España, a las que obtuvo acceso Alberto News González, suscribió un documento donde reconoce, escuchen esto, reconoce el fallo emitido por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio. Dice así parte de la comunicación: siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y a acatar las decisiones adoptadas por los organismos o por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral que, aunque no la comparto, la acato por tratarse de una resolución del máximo tribunal de la República, afirma el señor Edmundo González. También en el documento existen varias copias. El abanderado político dice su respeto y reconocimiento a las instituciones constitucionales representadas en los 5 poderes del Estado. Señor Caballero, esta es una información que ha publicado en el portal de Alberto News, un portal que para nada tiene alianza o es cercano al gobierno bolivariano, más bien es un portal opositor. Así es, ¿no? Bueno, y sin duda esto seguramente va a traer mucha tela que cortar, Mira, ¿no? ahí está la carta. Y la fecha, por cierto, Caracas, 7 de septiembre del año 2024, y allí, allí se destaca entre sus palabras, dicho por Edmundo, que él reconoce textualmente la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Además, ratifica que reconoce y respeta a las instituciones y los poderes del Estado venezolano. Fíjate, yo rescataría de esta carta que se ha dado a conocer, que se filtró a través de las redes sociales, varios puntos, señor Caballero. Uno de ellos, tú bien lo acabas de decir, vamos a reiterarlo. Se acata el señor Edmundo González en esta carta que ha sido firmada por él y entregada a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Él acata la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que ratificó los resultados de las elecciones del 28 de julio, dando como ganador al presidente Nicolás Maduro. Es decir, que él en esta carta que él le ha entregado al presidente de la Asamblea Nacional, él dice, mira, sí, yo reconozco las instituciones del Estado y entre este reconocimiento reconozco la decisión del TSJ donde le da el triunfo al presidente Nicolás Maduro. Igualmente, entre los puntos también se destaca que aclara que abandonó el país en aras, destaca en el punto 2, indica que el salvoconducto que solicitó fue negociado entre las autoridades del Reino de España y las autoridades venezolanas. Este punto es importante toda vez que, recuerden ustedes que se intentó crear una disyuntiva, una controversia, un debate, y el gobierno de español, justamente, o por lo que quiso decir el gobierno español, que supuestamente no había habido un acuerdo, un diálogo. Ahí está, él lo ratifica. El mismo Edmundo González lo ratifica. Mira, otro de los puntos rápidamente que rescatamos de esta carta que ha sido publicada por Alberto News, han sido publicadas 2 páginas, pero entendemos que hay más. Hay que esperar que se conozca el resto de las páginas. Punto número 3. Aclara el mismo señor Edmundo González que abandonó el país en aras de que se consolide la pacificación y el diálogo político. Estas fueron palabras textuales del señor Edmundo González. En aras de la consolidación y la pacificación y el diálogo político, tal cual como se vislumbraba y se avecinaba, se decía. O sea, el gobierno bolivariano siempre buscó y siempre estuvo en su línea editorial buscar la paz y la estabilidad del pueblo venezolano. También ahí destaca en el punto número 4, dice y señala, por ejemplo, en el punto 5 exactamente, se comprometió a ser, fíjense ustedes, absolutamente respetuoso de las instituciones, además que esto lo destaca, intereses de Venezuela y que siempre apelará a la paz, el diálogo y la unidad nacional. Así es, bueno, estamos analizando la carta, ¿no?, que le ha emitido el señor Edmundo González al doctor Jorge Rodríguez, donde se evalúa allí y se evidencia que el señor Edmundo González, antes de partir a España, dejó muy claro puntos que estamos analizando con ustedes. Otro de los puntos que también queremos comentar con ustedes para que quede claro, se comprometió a tener una política fuera de Venezuela limitada y que no pretendía en ningún caso, estas palabras textuales del señor Edmundo González, ejercer representación formal o informal alguna de los poderes públicos del Estado
venezolano. Eso queda por sentado en esta carta que le entregó el señor Edmundo González al doctor Jorge Rodríguez. Muy importante allí este punto, señor Caballero, porque también da cuenta el hecho de que él, y eso lo pudimos ver una vez que el señor Edmundo González llegó a España. Y fíjense, ya ahí en otro de los puntos, mientras que bueno, ya se van dando a conocer otros detalles de esta comunicación, se comprometió a guardar la debida prudencia. Fíjense ustedes, se comprometió a guardar la debida prudencia, moderación y respeto a su accionar político. Esto es bien interesante. Recuerden ustedes también que a la salida o al momento en que salió el señor Edmundo, bueno, se le entregó el salvoconducto que correspondía y que prácticamente él claudicaba. Él decía casi que ponía punto final a su carrera política, ¿no? Mira, razón tenía el doctor Jorge Rodríguez cuando este señor se fue del país. Decía, mira, nosotros tenemos documentos, pruebas que dan fe de que el señor se fue del país y dejó constancia, hay cartas, hay documentos, mira, ahí se empiezan a filtrar esos documentos. Repetimos, este portal, Alberto News, no tiene nada que ver con el chavismo, no tiene nada que ver con el gobierno bolivariano, más bien es un diario, es un portal opositor, bueno, y se filtra esta información donde el señor Edmundo González, en una carta que le envió al doctor Jorge Rodríguez, reconoce la institucionalidad de nuestro país, reconoce las instituciones del Estado y reconoce la sentencia que emitió el Tribunal Supremo de Justicia, donde da ganador al presidente electo, reelecto, Nicolás Maduro Moro. Sin duda alguna, esto va a traer tela que cortar, porque mira, se sigue, mira, la verdad siempre sale a relucir y la mentira siempre tiene patas cortas, mira. Y así como esto, me imagino que seguirá saliendo más información. Así que atento a las pantallas de Venezolana de Televisión. 11:55, nos despedimos, señor Caballero. Chao, Venezuela, cuídense. Siempre con una sonrisa, el que obra bien le va bien. Será hasta mañana. Pasen todos una feliz tarde. Chao. Y este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.